los macro y los microelementos, que son los nutrientes que necesitan todas las plantas para vivir. Luego vamos a ver lo que son los fertilizantes hidrosolubles. Luego vamos a ver qué es una solución nutritiva. Luego, cuáles son las soluciones nutritivas universales, aparte de la de Steiner. Vamos a ver cuál es la receta de la solución de Steiner y vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo lo prepararíamos ya de forma práctica y también una sesión de preguntas y respuestas, aunque les repito, los que quieran preguntar en cualquier momento, pues siéntanse eh, libres de hacerlo, ¿no? Comenzamos entonces con los macro y microelementos. Los que han tenido experiencia en campo o los que son agrónomos o los que les gusta separar plantas, pues normalmente la forma tradicional es en tierra, ¿no? La tierra, en teoría, tiene todos los macro y microelementos que las plantas necesitan para desarrollarse. Entonces, estos macro y microelementos se encuentran disponibles en la tierra y lo único que tenemos que hacer es, al sembrar, necesitamos regar para que las plantas puedan absorber estos nutrientes. Si es una tierra buena, pues normalmente debe tener todos los elementos. Hay veces que el agricultor o el campesino lo que hace es un análisis de suelo para lo que no tenga la tierra o lo que tenga se complemente con fertilizante, ¿no? Y de esta forma vamos ahorrando un poco de dinero en la compra de fertilizantes. ¿Y qué ocurre en hidroponía? En hidroponía normalmente sembramos plantas que están en contacto directo con el agua. Hay unas técnicas que se realizan en sustrato como fibra de coco, pero normalmente están las raíces sumergidas en el agua, así como vemos acá, y entonces el agua se convierte en el único medio en donde las raíces tienen contacto. Y hay veces que nuestra agua de riego, dependiendo de dónde nos encontremos, se puede encontrar muy bien con nutrientes que también, como tiene la tierra, si es un agua de pozo, normalmente tienen nutrientes que le sirven a la planta, pero que no son suficientes para su crecimiento. Y es ahí donde nosotros añadimos, a través de los fertilizantes, el resto de los nutrientes que la planta necesita. Y entonces, ¿cuáles son los nutrientes o los macro y microelementos? Tenemos Dentro de los macroelementos tenemos nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, el magnesio y el azufre. Y en los microelementos tenemos el hierro, el boro, el cobre, el manganeso, molibdeno y el zinc. Y en sí, los macroelementos se le dice macro porque se consumen o se necesitan en mayor cantidad y los microelementos en menor cantidad. Es básicamente la diferencia entre estos dos. Y ahorita vamos a ver cómo se ve eso a la forma de preparar la solución nutritiva. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguien tiene conocimiento de fertilizantes? ¿Sabe qué son estos elementos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, nos seguimos. Perfecto. Vámonos al siguiente tema. Tenemos los fertilizantes hidrosolubles, porque bueno, tenemos aquí todos los elementos que necesita la planta, pero ¿cómo se añaden estos elementos? Y estos se hacen a través de los fertilizantes y son hidrosolubles porque tienen la particularidad de que se pueden diluir en el agua fácilmente. Entonces, normalmente si vamos a una casa agrícola, en el caso que sean cultivos comerciales, nos venden bolsas de 25 kilos de fertilizantes. Los fertilizantes son básicamente sales. Cada fertilizante aporta diferentes compuestos y también los podemos ubicar en internet. Por ejemplo, hay veces hay gente que lo vende por kilo o por medio gramo. Hay diferentes presentaciones, ya sea si quieras cultivar en campo o en tu casa, pues hay de las dos formas, ¿no? Y entonces tenemos dentro de los macronutrientes que ya mencionamos, los fertilizantes que están normalmente disponibles en el mercado. Tenemos el nitrato de calcio, el sulfato de magnesio, sulfato de amonio, sulfato de potasio, nitrato de potasio. Tenemos el MKP, el MAP. Si se fijan, tenemos aquí, por ejemplo, en el nitrato de calcio aporta nitrógeno y calcio.
Estos son los elementos de aquí, nitrógeno y calcio. Y luego también vemos el sulfato de magnesio que aporta azufre y magnesio. Y así sucesivamente, siempre son dos compuestos. Y lo mismo para los micronutrientes. Tenemos quelatos de hierro, tenemos sulfato de cobre, bolibrato de sodio, sulfato de manganeso, sulfato de zinc y ácido bórico. Estos aportan los micronutrientes que vemos aquí. Y con estos, esta lista de fertilizantes, nosotros podemos ya suministrar a nuestra planta los nutrientes necesarios para su crecimiento. Por último, tenemos la mezcla de quelatos, que en este caso, sobre todo para cuando son cultivos de agricultura urbana y tenemos, pues a lo mejor una o dos plantas en nuestra casa, la mezcla de quelatos ayuda mucho porque, como dije, los micronutrientes se consumen en muy pequeñas cantidades. Entonces, a la hora de la práctica que vamos a ver, se van a dar cuenta pesar las cantidades de estos microelementos en una báscula común es muy difícil porque las cantidades son muy pequeñas y hay veces que la báscula no va a detectar estos pesos, ¿no? Entonces usamos la mezcla de quelatos, que es pues es otro producto que se vende que ya tiene toda la mezcla de estos macro y de estos microelementos en una bolsa. O sea, ya tiene diferentes proporciones y así de una forma fácil se pesa y se puede añadir a nuestra agua de riego. Esto es en cuanto a los fertilizantes. Luego vámonos a lo que es la solución nutritiva. Y esto es básicamente agua más fertilizantes hidrosolubles. Ya vimos que nuestra agua va a ser nuestro medio donde la raíz va a estar absorbiendo los nutrientes y los fertilizantes pues son pues nuestra herramienta para proporcionar todos estos macro y microelementos que nuestra planta necesita. La solución nutritiva pues tiene ciertas condiciones. Ahí está la primera condición, que es la de pH, que es básicamente el pH es un rango que va del 0 al 14, la función que tiene es hacer que los nutrientes se encuentren disponibles en la planta. Nosotros vamos a tener la condición para la solución nutritiva, vamos a necesitar que el pH esté entre 5.5, más o menos este rango, y 6.5. Este va a ser nuestro rango de pH. Entonces, normalmente nuestra agua de riego, si alguna vez lo han medido o tienen la experiencia, sabemos que el agua, ya sea de nuestra casa o en el riego en campo, tiene un pH entre 7 y 8. Es un poco neutro. Entonces, nosotros a través de ácidos vamos a acidificar el pH para que precisamente se encuentre en el rango de 5.5 y 6.5, que es el que está aquí. O sea, pasamos de esta etapa a lo mejor hacia este rango. Y de esta forma, una vez que nosotros añadimos el fertilizante y lo revolvamos bien en la solución nutritiva, de esta forma la planta va a poder absorber de forma óptima todos los fertilizantes y los nutrientes que estemos aportando. Otra condición importante, que es más bien un concepto, es el de la conductividad eléctrica. Este básicamente se refiere a la concentración de estos fertilizantes que estamos aportando nosotros, estos que están aquí. Cuando nosotros añadimos sales al agua, estas se van concentrando, ¿no? Y lo que mide la conductividad eléctrica es precisamente, te da un valor que mide la concentración total de sales. Y eso me da una idea de si la planta está recibiendo suficiente fertilizante o no. Otra condición en la solución nutritiva es que tenga oxígeno, que esto es muy importante para que la planta también pueda absorber los nutrientes. Entonces, normalmente, ya sea en cultivos comerciales o en cultivos caseros, se le suministra aire a través de una bomba de oxígeno. Este está encendida constantemente en la solución nutritiva y de esta forma también vamos a cumplir con esta condición muy importante para la planta. Y la última es la temperatura, que mientras más templada esté el agua o más a temperatura ambiente, mejor va a ser la dilución del oxígeno en la solución nutritiva.
Si el agua sobrepasa los 35 grados o está en los 30 grados, se corre el riesgo de que no haya suficiente oxígeno en el agua por más que nosotros la estemos suministrando. Y esto a corto o mediano plazo, la raíz tiende a pudrirse. Muy bien, dicho esto, tenemos ahora la concentración de sales que se refiere a las partes por millón. Las partes por millón es básicamente es un término que está muy unido a la conductividad eléctrica. Tenemos las partes por millón, es una unidad de medida para saber cuánta cantidad de fertilizante añadimos por litro. En hidroponía hay otras unidades de concentración, como son los milimoles por litro o los miliequivalentes por litro, y dependiendo del país o de pues la solución nutritiva que vayamos a elaborar o de la receta que nos tengamos disponible, es cuando nos van a marcar qué tipo de concentración vamos a usar. Y ahorita vamos a ver bien que más a detalle este concepto. Partes por millón es igual también a miligramos por litro o a gramos cada 1.000 litros. Si se dan cuenta, hay veces que nos dicen o vemos que alguien está vendiendo una solución nutritiva A y B y les dicen rinde para 1.000 litros, es precisamente por estas partes por millón, porque es igual a gramos por litro. Muy bien, y este es un ejemplo de una receta para preparar una solución nutritiva para el cultivo de tomate. ¿Qué es lo primero que vemos? Vemos primero lo que ya vimos al principio. Tenemos los elementos, todos los macro, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y los microelementos. Y luego tenemos 3 recetas. ¿Y esto por qué? 3 recetas en partes por millón. Porque en el caso del tomate, si alguno tiene la experiencia, en el cultivo de plantas, el tomate es una planta que empieza con un desarrollo vegetativo, empieza de plántula, va creciendo, empieza a desarrollar hojas, tallos, el tronco se hace un poquito más fuerte para que vaya aguantando el peso de toda la planta. Y aquí ya tienen un periodo estimado de lo que dura la primera etapa vegetativa, que es de la semana 0 a la 4. Y ahí nos dan estos valores que están en partes por millón de lo que necesitamos de cada elemento para esa etapa en específico de la planta. O sea, 95 partes por millón sería igual a 95 miligramos por litro o 95 gramos cada 1.000 litros. Y así para todos los elementos. Y entonces, cuando la planta ya empieza, por ejemplo, a florear, que es en este caso, estamos en la semana 5 a la 10, los requerimientos en la nutrición para el desarrollo de la planta cambian. Entonces, se necesita una receta en específico para esa etapa de desarrollo de la planta. Y por eso nos damos valores diferentes. Los mismos elementos siempre van a estar presentes, pero son diferentes concentraciones y normalmente son más grandes porque la planta ya está en un estado más grande. Luego vamos a la semana 11 hasta la cosecha y vemos también que los valores cambian y precisamente es porque ya a partir de la semana 11, según esta receta, la planta no solo ya está floreando, sino está dando frutos. Entonces, cuando la planta está dando frutos, vamos a necesitar otro tipo de nutrición específicamente para esa etapa del cultivo. Y entonces esto es básicamente a lo que se refiere una receta para preparar una solución nutritiva. Básicamente son los elementos que las plantas siempre van a necesitar y las concentraciones de esos elementos en base a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Eso es básicamente. Normalmente hay soluciones nutritivas que se manejan en general para las plantas, ya sea para cultivos de verduras de hoja o para cultivos como cucurbitáceas, como melón o sandía, o luego vamos a pimientos o tomates o berenjenas. Ya hay gente que tiene pues desarrollada su propia receta en invernaderos, pues ya cada de las personas encargadas de la nutrición de la planta sabe cuánto suministrar
y eso lo hacen en base a su experiencia o en base a la prueba y error de estas recetas, ¿no? Estas las podemos encontrar en diferentes fuentes. Podemos probar esta receta y ver si nos funcionó o no. Muy bien, entonces pasamos a lo que son las soluciones nutritivas universales. Y si se fijan, nosotros vamos a ver la de Steiner, pero hay muchas otras más. O sea, tenemos la de Hochland y Arnold, la de Hewitt, la de Cooper. Cada una de estas recetas fue desarrollada por estos investigadores en base a la experiencia. Ellos hicieron pruebas para ver qué es lo que necesita la planta para su desarrollo y propusieron qué concentración de cada elemento necesita la planta para su desarrollo. En este caso, todas las soluciones nutritivas, como dice aquí, son para verduras de hoja. Las soluciones nutritivas universales están propuestas para las verduras de hoja o leafy greens, como se les conoce, para lechuga, selga, brócoli, es decir, todos aquellos cultivos que solo se cultivan en su desarrollo vegetativo. Y también nos pueden servir, por ejemplo, para la primera etapa del tomate, ¿no? Para la primera etapa, en este caso de la 0 a la 4, podríamos usar una solución nutritiva universal que nos sirva específicamente para el desarrollo vegetativo. Incluso nos podría servir para sus siguientes etapas, pero vamos a ver que por las necesidades de la planta, por el desarrollo de fruto o la floración, se van a ir necesitando pues diferentes concentraciones de la planta y muchas veces esto puede presentar deficiencias, ¿no? Entonces esto es pues unos ejemplos de lo que puede haber de soluciones nutritivas. Y aquí fíjense, siempre que nos dan una receta, nos ponen aquí el tipo de concentración. En este caso, miligramos por litro. Y aquí ya vimos que miligramos por litro es igual a partes por millón. Muy bien. Ahora, para nosotros tener, pues ahora sí que las proporciones, o sea, por ejemplo, tenemos aquí 210 miligramos por litro de nitrógeno, dices, pues sí, 210 miligramos por litro, pero ¿cómo lo aporto, no? Es ahí cuando entran los fertilizantes. Si vemos aquí, los fertilizantes normalmente tienen tres números aquí en la parte de enfrente. Por ejemplo, este es un 20-20-20 y estos representan la proporción de nitrógeno, de fósforo y de potasio que tienen este fertilizante particular. Y estos miliequivalentes, no, perdón, estos microelementos pues se refieren a precisamente estos que están acá. O sea, este fertilizante ya tiene toda la mezcla de microelementos en esta mezcla en específico. Luego también tenemos, por ejemplo, el nitrato de calcio. Aquí nos dice que tiene un 15% de nitrógeno y tiene también 26% de calcio. Todas esas operaciones se hacen con operaciones básicas que son reglas de tres y se basan particularmente en los datos que ofrece el fabricante del fertilizante, ¿no? Esos datos no los vamos a ver ahorita, no vamos a ver cómo calcularlo, entonces nos vamos a ir directo al resultado de esas operaciones y de los fertilizantes que necesitamos para preparar en específico estas concentraciones para preparar la solución Steiner. Entonces aquí vemos que para preparar estas concentraciones vamos a necesitar esta lista de fertilizantes. Vamos a ver que de nitrato de calcio vamos a tener 1094.56 miligramos por litro, de nitrato de potasio 305.22 y así nos vamos sucesivamente. Estos son los pesos, es lo que vamos a pesar de cada fertilizante. Por ejemplo, en este caso, nitrato de calcio, agarro mi bolsa, la abro y aquí digo, bueno, voy a pesar 1094.56 por litro. Y entonces aquí es donde viene pues un poquito de la parte práctica que yo quería exponer con ustedes para que nos sea más fácil
pesar estos pesos, los vamos a convertir primero a miligramos por litro. Entonces, aquí tengo una tablita que dice para convertir de miligramos a gramos, decimos que un gramo es igual a 1000 gramos. Entonces, lo que tenemos que hacer con estas cantidades para pasarlas a gramos, tendríamos que dividirlas entre 1000. Entonces, si alguien me puede apoyar, vamos a hacer juntos esta tabla para que quede claro el tema. De nitrato de calcio, si yo necesitara 1094,56 miligramos, ¿a cuántos gramos correspondería este peso? Si alguien me puede ayudar en el chat o en micrófono, alguien que se anime. ¿Cuánto vamos a pesar de nitrato de calcio? O sea, pasando de miligramos a gramos. ¿Nadie se anima? Bueno, yo hago el primero. Si pasamos de miligramos, bueno, aquí tenemos a Luis, Felipe, muchísimas gracias. Exactamente, o sea, vamos a necesitar 1.094, que en este caso podemos dejarlo a 1 gramo y eso no hay ningún problema. Pero ahora, como tenemos por litro, vamos a suponer que vamos a hacer una solución nutritiva de 20 litros. Entonces, Luis, si por litro es 1 gramo, ¿cuánto necesitaríamos pesar en total para 20 litros? Sería 1 gramo por 20 litros. ¿A cuánto es? Sí. Bueno, si agarras los decimales te da eso, está bien, está muy bien. Es igual a 21,88. Esto podemos redondearlo a 22 y no hay ningún problema. Entonces, ahora sí, lo que vamos a pesar son 22 gramos de nitrato de calcio. Y así nos vamos para todos. O sea, por ejemplo, si tenemos de nitrato, bueno, tenemos sulfato de magnesio, vamos a pesar 463,31. ¿Cuánto sería entonces lo que tendríamos que pesar en gramos para 20 litros de solución nutritiva? ¿Alguien más se quiere animar? Tendríamos que dividir 305,22 entre 1000. ¿Cuánto sería? Si dividimos entre 1000 será 0.305, ¿no? Exactamente, Mariel. Y luego para 20 litros, 0.305 por 20, ¿cuánto da? Si alguien tiene una calculadora por ahí. Perfecto, 6,1. 6 gramos, que son para nuestra cubeta de 20 litros. Esto se puede traducir muchas gracias Emilio, María Luis, esto lo podemos traducir a cualquier volumen, ya sea si vamos a preparar 20 litros, 40. ¿Perdón? ¿Alguien quiere comentar algo? Escuché un... Bueno, esto lo podemos traducir al volumen de agua que nosotros vayamos a preparar, ¿no? Entonces, este ejercicio pues se va a quedar de tarea para ustedes. No les comenté la grabación de esta presentación. Yo les voy a pasar un link para que puedan visualizarla las veces que requieran. Y bueno, nos vamos a la parte que me interesaba de los micronutrientes. Vamos a hacer el mismo ejercicio, por ejemplo, viendo aquí, voy a correr un poquito para que se vea. Tenemos de quelato, vamos a hacer uno más difícil. Si se fijan, en los micronutrientes las cantidades son muy pequeñas por litro. Tenemos, por ejemplo, el sulfato de cobre, me están pidiendo 0.08 de sulfato de cobre.
Ahí, siguiendo la misma lógica de este ejercicio, ¿cuánto tendríamos que pesar para 20 litros? Alguien que se eche la matemática ahí, por favor. Sulfato de cobre, 0.08. Primero pasar de miligramos a gramos. ¿Cuánto sería? Necesitamos 0.08. Esto lo dividimos entre 1000 litros. Entre 1000 para que se convierta a gramos. Y luego, esto se multiplica por 20. Exacto, Luis, Eduardo. Si se fijan, si Mariel primero convirtió a gramos y ahora te faltaría multiplicarlo por 20. Entonces, si se fijan, si ustedes quieren preparar esta solución nutritiva en una báscula común y corriente, por ejemplo, una de estas que se usan en la cocina o en ferreterías con diferentes usos, la báscula no va a detectar estos pesos. Entonces, por eso es que también tengo la alternativa a para la preparación de esta receta, quitando de forma individual los micronutrientes y poner la famosa mezcla de quelatos que les comentaba aquí, ¿no? La mezcla de quelatos es un producto que se puede comprar en cualquier parte, donde ya tiene la combinación de todos estos en diferentes proporciones. Entonces aquí están los porcentajes que tiene esto, y entonces yo lo que siempre hago es agarro la más alta, que es el hierro, que tiene 7.50, y en base al requerimiento de hierro es a donde voy. Entonces, en base al hierro es que yo voy a hacer la misma operación. O sea, aquí me piden, son 20 miligramos entre 1000. Eso es para convertirlo a gramos. Y luego lo multiplicamos por, por 20. ¿Eso cuánto nos daría? Si alguien se puede echar la operación, por favor. Serían 20 entre 1000. ¿Cuánto nos da? Dice Juan, la pregunta, ¿hay marcas de nutrientes que ya traen formulación? Sí, hay marcas de nutrientes que ya traen los microelementos ya, ya en su fórmula, en la mezcla. Pues de hecho, como Juan. Mira, por ejemplo es 20-20-20 más microelementos. Y son, por ejemplo, bueno, hay muchos, ¿no? Estos son de Proferma, hay muchos otros eh, fertilizantes, y sí están aportando las cantidades que te dan ellos, están garantizadas. Y me parece, Luis Felipe, esa es la respuesta, punto 4 para los microelementos. ¿Alguien más hizo la operación para corroborar? Acuérdense, son 20 entre 1000.02. Y esto lo multiplicamos por 20 y da punto 4, sí. Excelente, Luis. Muy bien, Emilio. Entonces, aquí, normalmente este tipo de básculas sí detectan ya a partir del medio gramo ya, o un poquito menos, pueden detectar Ujú. el peso, ¿no? Y de esa, Creo que y, sí, no, es que te digo, si te pasa un poquito. Ajá. y de esa forma, pues ya podemos nosotros ir, de acuerdo a la receta, podemos ir nosotros pesando e ir integrando estos fertilizantes en nuestra solución nutritiva. ¿Cómo se hace normalmente? Primero se llena los, a la mitad de la cubeta, en este caso de agua, y se van primero integrando los microelementos. En este caso, ya sea de forma individual o la mezcla de quelatos, se pesa, se agarra el peso que ya sacamos, el de punto 4, y se incorpora, ¿no? Y luego nos vamos hacia arriba, nos vamos
con el fosfato monopotásico, hacemos la operación como está aquí, lo vamos integrando, lo revolvemos muy bien hasta que se diluya y así nos vamos hasta arriba, ¿no? Y de esta forma, nosotros al final vamos a tener una concentración de sales con 2, con un valor de 2 de conductividad eléctrica. Esta conductividad, normalmente hay un aparato que se llama conductivímetro, que sirve, tiene un electrodo, se mete al reservorio y este aparato nos da la conductividad eléctrica. Ahora, cuando haces las tablas para hacer los cálculos de la receta, o sea, de la receta en concentraciones hacia los fertilizantes, también se puede calcular de forma teórica el valor de la conductividad eléctrica y muchas veces es muy cercano a este. Y esto lo digo pues, en caso de que no se tenga el aparato, no lo tengamos a la mano o no lo hayamos comprado, pues entonces tenemos el cálculo teórico, que también eso nos da un nivel de confianza bastante cercano. Y de esta forma, pues ya tenemos la receta, ¿no? Y pues ahí la decisión sería, pues únicamente pues qué sistema hidropónico vayamos a usar o qué tan seguido la vayamos a, este, a usar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Alguien que tenga, está fácil? Exactamente, Luis. El agua, como dije al principio, ya tiene elementos que también le sirven a la planta para su cultivo. Y estos elementos, pues también, o sea, un agua con sales tiene ya de por sí un nivel de conductividad eléctrica. Vamos a suponer, en el agua de las casas, normalmente tenemos un 0,8 de conductividad eléctrica. Si nosotros le añadimos un 2 de conductividad eléctrica, entonces vamos a sumarle este 2 más el 0,8 serían 2,8 de conductividad eléctrica. Y esto en algunos casos sí pueden ocasionar que por sobrefertilización a la planta le cueste más trabajo absorber los nutrientes. O también pueden haber casos de toxicidad, dependiendo de los elementos que esté aportando el agua. Normalmente en agricultura comercial se hace siempre un análisis de agua y y, y a partir de este análisis es que la persona, el técnico que está encargado del cultivo va a tomar la decisión de qué elementos va a aportar, de cuánto fertilizante, si le dan esta receta, cuánto le va a poner, cuánto le va a quitar, dependiendo de la calidad de agua que tenga, ¿no? Dice Ezequiel, los micros se mezclan sin importar el orden para no generar precipitados. Muy bien, exactamente. Eso es a lo que iba Ezequiel. El tema de los precipitados em, ocurre normalmente cuando estamos haciendo la famosa solución A y B. Vamos a suponer que vamos a hacer una solución concentrada. Ahora vamos a hacer 2 cubetas. ¿Y esto por qué sería? Porque si se fijan, nosotros tenemos 20 litros, pero sabemos que la planta va a ir consumiendo agua y más agua y más agua. Y hay veces que estos 20 litros no van a ser suficientes. Entonces, vamos a tener que ir preparando esta misma receta cada vez que nosotros queramos reponer agua, ya sea si tenemos la solución nutritiva y la hagamos nuevamente o si queramos complementar, a lo mejor la planta consumió 3 litros, entonces 20 menos 3 pues son 17. Voy a preparar 17 litros, haría la misma operación solo en que en lugar de multiplicar por 20, multiplicaría por 17. Pero aún así esto es mucho trabajo, o sea, estar pesando pues cada uno de estos cada vez que queramos preparar la solución nutritiva, pues es mucho trabajo. Entonces de ahí salen las famosas soluciones A y B que se refieren a soluciones X veces concentrada. Normalmente
comercialmente pueden ser 100, 150 o 200 veces concentrada, pero en sí podemos concentrarlas las veces que nosotros queramos. ¿Y de qué sirve de esto? De que nosotros podemos concentrar estos nutrientes y de esta forma podemos agarrar una parte de cada una de las concentraciones para preparar un reservorio para mi sistema hidropónico. Entonces vamos a tener tres cubetas. Una que va a ser la solución A. Esto lo voy a escribir aquí. Solución A. Esta va a ser la B. Y B. A, esta es la B. Y este va a ser nuestro reservorio. Aquí es donde va a estar nuestra planta. O va a ser lo que va a estar circulando en nuestro sistema hidropónico. Entonces, perdón, ¿alguien comenta algo? Pascual. Bueno, perfecto. Tenemos la solución A, la solución B y el reservorio de nuestra solución normal, por así decirlo. Entonces, la regla de oro en estos casos es que el calcio, el fertilizante que tenga calcio, nunca se va a mezclar con sulfatos y con fosfatos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a poner en la solución nutritiva, digamos, en la concentración A, vamos a poner únicamente el nitrato de calcio y los micronutrientes. Voy a borrar aquí, ahorita lo hago más grande para que puedan también ver ustedes. Borro esto. Y vamos a hacer una solución 20 veces concentrada para que sea más fácil el cálculo. Mezcla de quelatos. Vamos a quitar ahorita lo hago más grande. Entonces, los pesos que nos hayan dado aquí a la hora de multiplicar por 20, por ejemplo, el nitrato de calcio me dio, vamos a redondearlo a 22 gramos. Vamos a hacer una solución 20 veces concentrada. Entonces, los pesos que nos dieron en esta operación, vamos a multiplicarlos todos por 20. Y de esta forma, nosotros vamos a tener una solución 20 veces concentrada. ¿Cuánto me daría esa operación? Si alguien me puede ayudar, por favor. ¿Alguien se anima? 440, exactamente. 440, a ver, 22 por 20 igual a 440 gramos. Y luego para la mezcla de quelatos, ¿cuánto sería? Si la hacemos 20 veces concentrada. Alguien que se anime a hacer la operación. Luis Felipe dice que 8 gramos. Bueno, yo confío en Luis. Entonces son 8 gramos. Entonces, en nuestra cubeta B, en esos 20 litros, nosotros vamos a pesar, le vamos a añadir 440 gramos de nitrato de calcio y vamos a añadirle también la mezcla de quelatos, que sería 8 gramos en este caso.
Y lo mismo vamos a hacer en la cubeta B, nosotros vamos a añadir el resto de todos los nutrientes, que son el sulfato de magnesio, el sulfato de potasio, nitrato de potasio, el fosfato monopotásico. Estos obviamente hay que hacer la operación antes, pero estos se añadirían acá a la solución B. Aquí le voy a poner resto, resto de fertilizantes. Fertilizantes. Y estos en concentración 20 veces concentrada. Entonces, los valores que nos den en estas operaciones los vamos a multiplicar 20 veces y esos van a ser los pesos que nosotros vamos a añadir a esta cubeta de 20 litros. Y de esta forma ya tenemos nuestra solución A y B. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que no esté entendiendo o que tenga algún comentario? Bueno, perfecto. De todas formas, todavía pueden preguntar. Y entonces lo que nosotros decimos, cuando nosotros queramos preparar una solución nutritiva nueva, ya no tenemos que ir preparando cada vez esta lista de fertilizantes, sino que únicamente vamos a agarrar de nuestras soluciones madre, que es como se les dice, de la solución A y de la solución B, vamos a agarrar una pequeña cantidad para preparar 20 litros, en este caso este es un reservorio de 20 litros de solución nutritiva. Y así va a ser cada vez más fácil porque nosotros ya no tenemos que pesar, vamos a únicamente rellenar con agua lo que nosotros pesemos de aquí. Entonces, la operación va a ser si 1 litro de cada una de estas, de A y B, me da para 20 litros porque está 20 veces concentrada, entonces, ¿cuánto? Este es el valor X. ¿Cuánto voy a necesitar para 20 litros de solución nutritiva? Entonces, nosotros multiplicamos, es 20 por 1 entre 20, ¿cuánto da? 1, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a agarrar de la solución madre. Bueno, primero hay que revolverlo muy bien, ¿eh? Estas cubetas las vamos a guardar siempre en un lugar donde no haya sol, donde, donde estén cerradas incluso, porque si no se forman algas. Cuando abramos la cubeta, vamos a revolverla muy bien porque los nutrientes tienen a asentarse. Revolvemos bien. Entonces agarramos de la A hacia nuestra cubeta, le ponemos 1 litro. 1 litro. Y luego de nuestra cubeta B añadimos también 1 litro. Y si se fijan, de los 20 litros ya ocupamos 2. Entonces el resto, que serían 18 litros, se los vamos a poner de agua. Y de esta forma nosotros vamos a poder revolver bien, revolvemos los nutrientes de la solución A y B y la concentración final de este va a ser igual a como hicimos al principio en una cubeta cuando pesamos cada uno de los nutrientes.